Hola, bienvenidos a este podcast Talking to Someone. Este es mi podcast donde hablo de cualquier cosa que se me venga a la mente. Este podcast realmente lo tenía abandonado hace un montón, desde julio. Solo tiene 3 episodios y lo abandoné ahí muy mal, pero estoy acá para retomarlo. Este es un episodio especial porque es el primero de este año y porque voy a hablar de un tema muy significativo para mí y muy significativo ya por estas fechas. El 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Entonces dije, ¿por qué no iniciar este nuevo ciclo del podcast hablando de mi nuevo ciclo de vida? Entonces, eso es de lo que voy a estar hablando hoy. Mi experiencia con el cáncer. Todo empezó antes de septiembre realmente. Antes de septiembre del año pasado me venía sintiendo súper mal, pero terrible. Me daban mareos, muchas veces casi me desmayo haciendo educación física en el colegio. Me dieron dolores musculares, contracturas, no sabíamos qué era. Tenía los glóbulos rojos bajos porque se me notaba, estaba pálida. Y creíamos que era anemia. Fui al médico en varias ocasiones y los doctores no sabían decir lo que tenía, o sea, creían que no era nada, que era un malestar del momento y así. Me llegué a pelear hasta con una profesora, la profesora de educación física, porque no me creía que me sentía mal. O sea, yo iba al colegio, hacía la clase, empezaba a ver negros, le decía a mi mejor amiga, me siento mal, llamé a la profesora, no puedo hacer la clase. Y viene la profesora y me dice, no, estás fingiendo. Para ser más específicos me dijo que yo no quería hacer la clase completa y que era todo un show mío para no hacer la clase. Y yo me quedé como, ¿qué me estás contando? O sea, estás viendo que casi me desmayo en varias ocasiones y me vas a decir que estoy fingiendo. Y en su momento me enojé mucho, me quejé con los directivos. Fue un problema grande y pequeño al mismo tiempo. Para mí fue enorme, pero fue algo de contarle a los directivos y listo. Como ya comenté, fui al médico muchas veces, nunca me encontraban nada, yo cada vez me sentía peor, hasta que un día me tuvieron que retirar del colegio porque me había agarrado fiebre y no me sentía nada bien. Y mi familia y yo dijimos, bueno, me quedo unos días en casa a descansar, capaz es el cansancio porque justo estaba en fecha de muchos exámenes, muchas actividades. Y bueno, como pensábamos que era anemia, dijimos, bueno, te damos tanta comida, te hacemos descansar un rato, capaz te mejoras. Hicimos eso, no mejoré y decidimos que me íbamos a llevar al médico otra vez. Un día antes de que me llevaran al médico me volvió a dar fiebre y me tuve que acostar en el cuarto de mis papás para que me vigilaran. Cuando me desperté me sentí mejor, me bañé, me arreglé y cuando llegamos al médico me descompensé, se me bajó la presión, vomité y casi me desmayo. O sea, me atendieron de urgencia por eso, porque si no me había tocado esperar. Cuando me atendieron de urgencias, yo ya estaba blanca, pálida, gris, del color de una pared. Increíblemente pálida, o sea, no se lo imaginan. Me sacan sangre, o sea, me hacen un laboratorio, me ponen una vía donde me pasan suero. Y me toca esperar, que no fue poco el tiempo de espera, fueron como 4 horas para ver el análisis de sangre o algo así. Y yo estaba tipo, en una camilla donde pasaba un montón de gente acostada mientras me pasaban suero por vena. Todos pensaban que tenía anemia, hasta los médicos. Cuando llegó el hemograma, o sea, el análisis de sangre, el estudio que me hicieron, vieron que sí, que efectivamente estaba anémica, pero no era por mala alimentación, que era lo que creía mi familia y yo, por estar comiendo pancho o perro caliente todos los días, 5 días a la semana, como venía haciendo, porque, bueno, en el colegio no daban otra cosa.
no era por eso. Tenía cáncer y no lo sabíamos. Entonces nos dijeron, efectivamente tiene anemia, pero no es por mala alimentación. Y bueno, tocó empezar tratamiento. Ese día me internaron y me internaron así en una habitación que era baño compartido y estaba compartido con 5 personas más. Y bueno, acompañantes no tenían muchos, creo que 2, aparte de mí, tenían acompañante porque eran dos ancianitas, o sea, tenían todas enfermedades distintas o dolencias distintas y edades distintas, era ahí todo un mix de personas. Lo único que teníamos en común era que éramos todas mujeres. Era increíble, o sea, para mí eso era horrible porque no me gusta compartir baño con nadie y me parecía súper incómodo tener que dormir. Yo estaba en una cama en el medio, tenía 2 camas al lado y 3 camas al frente. Era para mí era incómodo porque encima no tenía ninguna pared, nada que nos impidiera ver a la otra persona. Era incomodísimo porque yo no conocía a nadie ahí. En el hemograma, en el análisis de sangre, decía que tenía 4 de glóbulos rojos. Y lo normal eran 2, o sea, yo era Vera Swan. O sea, la de Crepúsculo, esa era yo. Pálida, modo vampiro, pero más pálido. Estaba terriblemente pálida, débil, sin glóbulos rojos, que son súper necesarios, con los glóbulos blancos, que son las defensas altísimas, que está mal que estén tan altas. Y en ese momento yo seguía pensando que era solo anemia. O sea, no quise aceptar que tenía cáncer, más que nada porque no me quería quedar pelada, pero al mismo tiempo no lo quería aceptar. No me preocupé mucho, tampoco tuve nada de miedo. Lo que sí es que no quería que se preocuparan por mí. Era lo que me molestaba de eso, lo que me preocupaba. No quería que se preocuparan, tipo, mis papás por mí, porque yo no me sentía tan mal. O sea, me sentí mal más por las quimioterapias que por la misma enfermedad, porque yo sentía que eso era anemia nada más. O sea, para mí lo que más me jodía era tener los glóbulos rojos tan bajos y las defensas tan altas, las plaquetas tan bajos, que las plaquetas son lo que hace que la sangre, tipo cuando te pinchas, que no se salga toda la sangre, o sea, que no tenga una hemorragia. Las tenía bajísimas también, o sea, me llegaba a cortar y era peligroso. Pero bueno, eso era lo que más me preocupaba a mí, tipo que se preocuparan por mí, no tanto de la enfermedad, porque yo confiaba en mí misma y yo sabía que iba a salir de eso. O sea, no sabía que el proceso iba a tardar tanto, pero sabía que yo iba a salir adelante, entonces yo no me preocupé, solo quería que no se preocuparan y fue lo que más me molestó de toda la situación. El 5 de septiembre, o sea, todo esto sucedió un 4 de septiembre. El 5 de septiembre, el día siguiente a ese, caigo en cuenta, acepto que efectivamente tenía cáncer. No sabía qué tipo, pero lo tenía. ¿Por qué? Porque vinieron unos doctores y nos dijeron a mí, a mi familia y a mí que me tenían que trasladar a otro hospital porque ahí no tenían lo necesario para un tratamiento como que necesitaba. O sea, no me podían atender ahí y tenía que ir a otro. Dijeron, te vas a ir a tal hospital. Dije, bueno, y me tenía que ir al día siguiente. Entonces empezamos a recoger lo poco que nos habíamos llevado, pues tampoco era mucho, y a prepararnos para el día siguiente, que me llevaron al hospital en el que me estoy tratando ahora, que es el mejor hospital de niños en Argentina, por lo que tengo entendido. Y ahí ya por fin era un toque más normal para mí, un poco menos incómodo,
Por el tema de que era un hospital para niños, donde estaba internada antes era un hospital de adultos, porque donde me internaron antes, para la gente de 14 años ya son adultos, pero para el hospital en el que me atiendo ahora siguen siendo niños. Entonces yo estaba rodeada de gente grande, teniendo 14 años, para mí era súper raro, por eso también me parecía muy incómodo el hospital de antes. Pero bueno, cuando llegué a me hicieron un análisis físico completo. Me hicieron análisis de sangre, me hicieron una tomografía, una radiografía, todo lo que sea análisis físico para ver qué tenía, todo me lo hicieron, todo. Ese día me interno en el hospital, en una unidad que solo era una cama y un baño, o sea, era una habitación propia, no tenía que compartir nada con nadie. Y conozco a Clary, que es una de las doctoras de esa unidad en ese momento. Y después, bueno, conozco a toda la banda, a Shirley, a Fran, a Trini, a Martu, a Pato, a Ampi, a Rodri. Y ese día también conocí a Laura, que es la hematóloga que se encarga de cuidarme y decir, no, esto no puedes hacer, no, eso sí puedes hacer. Es la que me manda en este proceso, la que me dice qué tengo y qué no debo hacer para cuidarme. Entonces, bueno, ese día conocí un montón de gente. Al llegar a la habitación, trataron de hacer un electrocardiograma, que es cuando te ponen, no sé explicarlo, como unos chuponcitos que te ponen en el pecho para ver cómo está funcionando tu corazón. Y no lo pudieron hacer porque estaba dañada la máquina, entonces tuvieron que esperar a buscar otra. Ese día más tarde me lo volvieron a hacer. Encima yo estaba cansadísima, no quería que me hicieran nada de eso. O sea, yo ese día, en ese momento, quería era dormir, estaba cansada. No había dormido nada bien en el antiguo hospital, porque era incómodo dormir con tanta gente alrededor. Y, o sea, estaba en un lugar nuevo. No quería que me empezaran a hacer estudios como rata de laboratorio. Pero es lo que pasó. El 7 de septiembre me hicieron un electrocardiograma que es parecido al anterior, pero ¿vieron como los ecos de las embarazadas? Que ponen algo para ver por dentro, bueno, pero para ver el corazón. Fue doloroso porque encima agarraban el aparato ese y me apretaban así en las costillas. Fue horrible. También me hicieron un eco abdominal y también por esas fechas me hicieron otro eco que tenía que tener ganas de hacer pis. O sea, me hicieron tomar como 2 litros de agua en una hora y me presionaban así y yo sentía que me iba a orinar encima. Fue horrible. Encima duele. Fue una experiencia que no quiero volver a repetir. Nunca. Pero bueno. El 9 de septiembre me hicieron mi primera PAMO. ¿Qué es una PAMO? PAMO es una punción aspiración de médula ósea. Más a lo castellano, es un procedimiento en el que me sedan para extraerme algo de la médula ósea, donde me pinchan la espalda. Pero no me enteré nada porque estoy toda dormida, por suerte, porque mis papás me han dicho que es feo de ver. Me imagino que ha de ser feo de sentir, pero me duermen. En esa PAMO me dijeron que tenía un 93% de células cancerígenas, o sea, repleta. Y me dijeron que el cáncer que tenía era leucemia linfoblástica aguda. O sea, con ese estudio, con la PAMO, con el estudio de la médula ósea,
pueden saber cuánto cáncer tienes y qué cáncer tienes. Bueno, y me olvidaba de aclararles una cosa. La PAMO, o sea, para hacer el análisis de las células cancerígenas hay dos: la PAMO y la punción lumbar. ¿Cuál es la diferencia? Se hacen en lugares distintos, no sé bien el término científico de cada una. La PAMO me la hacen en la cadera, que encima me termina doliendo un montón. Y la punción lumbar, o para los amigos la PL, es en el lumbar, en la espalda, en la parte baja de la espalda, que duele también un montón. Encorvarse después de hacerse la PL es cero recomendado. Duele, pero como no tienen ni idea. El 10 me vuelven a hacer un análisis de sangre. O sea, en este podcast, en este episodio y en el siguiente, la palabra análisis de sangre, laboratorio o hemograma va a aparecer mucho, porque me han hecho muchos. Ya tengo las venas todas callosas de tanta sangre que me han sacado de ahí. El 10 me vuelven a hacer un análisis de sangre y la doctora Shirley me regala un libro de Harry Potter. O sea, para ser más específicos, el diario de Tom Riddle, porque yo le había comentado de que era fan y ella también es fan, entonces me lo regaló. Y ya, todavía tengo ese libro ahí en casa sin tocar. Ahí está como reliquia. El 16 de septiembre ya por fin es la primera quimioterapia que me pasan por vena. Y bueno, esa etapa de quimio fue complicada, pero complicada. ¿Qué es una quimioterapia? Es un tratamiento farmacológico que se usa para destruir o detener el crecimiento de células cancerígenas. Buscado en Google para no confundirlos, porque les iba a decir cualquier cosa si no. Esa fase de quimio que me tocó, porque el tratamiento va por fases. Fase 1 son tales quimios y tal cantidad. Fase 2, tales quimios y tal cantidad. Y así depende del cáncer, del tipo o de la gravedad. Son más o menos. Pero en esa que fue la primera fue complicada, porque habían dos quimios, a las que llamamos la quimio roja y la quimio blanca. No me pregunten nombre porque son muy raros. Solo me aprendí la de la quimio blanca porque fue la peor para mí. La quimio roja solo me hacía doler el estómago, me sacaba el hambre y me hacía doler la panza, pero más allá de eso no me hacía nada. La quimio blanca fue la peor. La primera vez que me la pasaron, sentí náuseas, dolor de panza, dolor de cabeza, me faltaba el aire, empecé a sudar frío. Fue espantoso. Los médicos se espantaron, mi papá se espantó, yo me espanté, todos nos espantamos. Y encima lo peor es que cada quimio dura lo que tiene que durar. O sea, no son todas el mismo tiempo, y esa pasaba en 2 horas. O sea, eran 2 horas de sentirse mal y esperar. Pero lo bueno de esa quimio era que me sentía mal en el momento y ya después no me sentía mal, que hace diferencia con la quimio roja, que o sea, en el momento no me sentía mal y después me empezaba a doler de estómago después de la quimio. Pero todo esto tengo que aclarar que es como me afectó a mí, porque en cada persona afecta distinto cada quimio. O sea, capaz a mí tal quimio no me afectó en nada y otra persona fue un sufrimiento. Capaz hay una que para mí es un sufrimiento y otra persona no le afectó en nada. O sea, tengo que aclarar esto porque no en todo funciona igual. Y el 21 de septiembre fue el día de la primavera acá en Argentina. En otros países no sé qué día será, pero en Argentina fue el 21 de septiembre. Ese día en el hospital hicieron como un día recreativo, porque al ser un hospital de niños,
los niños necesitan un poco de diversión de vez en cuando, además están pasando por un proceso tan complicado. Y contrataron como payasitos, habían princesas, creo que habían superhéroes también. Estaban... había una Minnie Mouse. Estaban haciendo pulseritas y manualidades. Me regalaron una coronita, no la tengo acá en este momento, se quedó en casa, pero bueno. Súper linda, súper lindo el evento también. Me regalaron un burbujero, pero yo por esa fecha, o sea, por el 21 más para el 29, estaba medio triste. O sea, no triste, pero sí un poco bajoneada, porque se acercaba el cumple de mi hermana. Yo me negaba que ella lo hiciera en el hospital. O sea, yo sabía que ella lo quería hacer ahí para que yo pudiera ir, porque en ese momento no podía salir del hospital por ningún motivo y yo no quería que fuera ahí su cumpleaños, porque como que no se lo merecía que fuera ahí, pero ella de todos modos quiso. El 25 de septiembre sucedió lo que iba a ser un adelanto de las mejores noticias que iba a tener ese año. Me hicieron otra PAMO, o sea, otro análisis de médula ósea. Cuando vino la doctora Laura a informarnos el resultado, la emoción que había sentido fue increíble. O sea, me había dicho, después de haber tenido un montón de células cancerígenas, en menos de un mes ya había llegado al 1,4%. Faltaba nada para terminar ese ciclo de mi vida que fue tan caótico. Y estaba súper emocionada. Llegó el 29 de septiembre, ya yo no tenía nada. Más que un 1% de células cancerígenas. Lo que sí es que mi hermana hizo efectivamente el cumpleaños ahí. No estaba yo nada de acuerdo con eso. Y tampoco pude comer casi nada de lo que trajo. O sea, trajo una torta. No pude comerla. Y trajeron unos dulces más. Por cierto, casi todo era salado. Pero no pude disfrutar el pastel. ¿Por qué? Por la razón de que en ese momento estaba transitando una diabetes temporal, que realmente no me acuerdo por qué me había dado. Creo que eran por los corticoides, que son... no sé a qué son, se los digo en el próximo episodio. Eran un cosa que me daban porque los tienen que producir el cuerpo y yo no lo producía por las quimios y el tratamiento. Pero total que las pastillas estas me habían hecho desarrollar una diabetes temporal y no podía comer nada de nada, porque todo me subía la insulina, me subía la glucosa y me tenía que inyectar insulina. Tenía toda la panza toda con hematomas, moretones. Aparte de los brazos, ahora era la mujer morados. Acá tengo la explicación de los corticoides. Los corticoides son medicamentos que usan para tratar enfermedades inflamatorias, alérgicas y algunos tipos de cáncer. Ahí está, porque no servía que no se los dijera. Total que no pude comer casi nada en el cumpleaños, porque hasta la fruta me hacía subir los niveles de azúcar en sangre y no era la idea pincharme a cada rato el estómago para bajar los niveles de azúcar. Ese mismo día, una enfermera que se llama Minka me regaló un libro que es el libro de Celeste y Aneli. Se llama Diario de la Servilleta. Es un libro buenísimo de una muchacha de acá de Argentina que se atendió en el mismo hospital
en el que me estoy atendiendo ahora, porque a los 14 años también le detectaron leucemia y ella va contando su día a día en estas situaciones. O sea, más o menos como lo que estoy haciendo yo ahorita en este podcast, en estos episodios, pero en un libro y más formato diario. Y bueno, eso va a ser todo lo que le voy a contar por ahora. Ya falta poco para terminar esta historia. O sea, no tampoco porque todavía continúa, pero ya les voy a dejar lo mejor para el final. Ahorita voy a contestar preguntas y si quieren pueden dejarme preguntas en este episodio para contestarlas en el próximo. Empecemos. La primera pregunta es: ¿qué te afectó más emocionalmente durante la batalla? Bueno, es una pregunta bastante buena y creo que fue más que nada ver a los demás teniendo vidas más normales que la mía en ese momento. Por ejemplo, mis compañeros de clase que seguían ahí. Yo, voy a poner un ejemplo, yo por ahora no ni siquiera puedo ir a la pileta, lo tengo prohibido momentáneamente. Ya pronto voy a poder volver a meterme en una pila, pero por lo menos este verano no. Y son esas pequeñas cosas que uno dice, pero te metes en otro momento, que me afectaban más, que eran como cosas tan simples, yo en ese momento no las podía hacer. Comerme un dulce, hubo momentos que no podía, y fue de las cosas que más me afectó emocionalmente durante ese proceso. Siguiente pregunta es: ¿qué consejo le darías a los niños que atraviesan por este proceso? Les diría que les aconsejaría que tuviesen mucha paciencia porque es un proceso lento y un toque estresante, un toque bastante estresante. Y que se mantuvieran alegres, trataran de mantenerse positivos y alegres la mayoría del tiempo, porque esta es una enfermedad que ataca mucho a las emociones. O sea, si tú estás mal, te vas a poner mal, pero si tú te sientes bien, si tú te pones bien, si tú estás contento y pensando en positivo, todo se va a hacer más corto, más fácil y te vas a poner mejor más rápido. ¿Cuál fue el momento más difícil para vos durante tu tratamiento contra el cáncer? Para mí, de los momentos más difíciles han sido cuando ya por fin me dieron el primer alta, que eso lo voy a contar en el episodio que viene. Hubo momentos en los que me tocaba caer internado otra vez por X o Y razón, y fueron cosas que poco a poco me hicieron ponerme más triste. O sea, iba como, el ánimo iba en picada por estas cosas, y para mí eso fue de los momentos más difíciles. Ya ahora estoy más estable con el tema de las internaciones, ahora solo me interno cuando me tienen que pasar quimio. Entonces, sí, eso fue lo más puntual que me puso mal. Hubieron varias cosas, pero esa es de la que más me acuerdo que estuve triste. La siguiente pregunta es: ¿cómo cambió tu perspectiva sobre la vida después de ser diagnosticada con cáncer? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Voy a poner un día en específico. El 21 de septiembre justo había bajado con mi mamá al paticito del hospital para pasar el rato tomando solo un toque y no estar encerrada toda la habitación. Tengo que aclarar también que me obligaron, yo no quería salir. Igual menos mal que me obligaron porque fue súper lindo, pero hubo un momento que no quería. Y ahí le dije a mi mamá que había cambiado un montón la perspectiva de lo que era la vida en ese momento. Ya yo ahí me estaba sintiendo mejor. Y siento que, bueno, ahora
siento que estoy más agradecida de las cosas, trato de ser más positiva, algo que no hacía antes. Y gracias a todo este proceso me aprendí a enfocarme más en las cosas, a ser más calmada, entre comillas, porque sigo siendo una loquita. Y aprendí a valorar más los pequeños detalles, como, o sea, voy a poner otra vez el ejemplo de la diabetes temporal. O sea, antes ni siquiera podía comerme un caramelo, ahora puedo comerme, pues tampoco los caramelos que me den la gana, pero ahora me puedo comer un caramelo, y para mí eso ya es un gran logro. Aunque hubo un momento que yo no me di cuenta, no asimilaba todo lo que he logrado hasta ahora. Pero sí, o sea, eso es lo que más ha cambiado de mi perspectiva de la vida. O sea, para mí estoy teniendo una segunda oportunidad en este mundo tan raro. Dios me dio una segunda oportunidad, y con esto estoy aprendiendo a valorar más las cosas. Entonces sí. La siguiente pregunta es: ¿sigue siendo tu vida igual antes de la enfermedad? La respuesta es no, pero tampoco hay mucha diferencia. O sea, sí cambió más tipo la rutina, me estoy desacostumbrando a hacer planes, porque con esto no sabes nunca qué va a pasar mañana. No sé si mañana me duele la panza por efectos de las quimios o no. Entonces ya mi vida está siendo un poco más desestresada, menos planeada, y como dice mi mamá, un día a la vez. Y también ahora trato de cuidarme más que como lo hacía antes, y así. Y bueno, también siento que después de esto cualquier persona, su vida va a estar muy cambiada. Y la siguiente y última pregunta es: ¿en tu proceso de leucemia no te ha afectado la pérdida de cabello? Y bueno, la respuesta es sí, me afectó un montón. Fue de una de las cosas que en su momento me preocupaba más, porque yo amaba mi pelo largo. Me lo estaba dejando crecer para mis 15 encima. Ya lo tenía casi por la cintura y no quería cortármelo, pero como lo tenía tan largo y las quimios ya lo habían debilitado tanto al pelo, se me caía un montón, y como era tan largo parecía más cantidad de la que realmente era, y no era nada cómodo. O sea, me cepillaba el pelo, y con lo que me cepillaba en ese momento podía hacer pelotas de tenis. O sea, esa era la cantidad de pelo que se me caía cada vez que me cepillaba el pelo. Entonces, al principio, como me negué a rapármelo, me lo corté al estilo Dora la Exploradora, sin el fleco. O sea, al mismo largo que Dora la Exploradora me lo corté. Y ahí era un poco más controlable la situación, pero seguía siendo un fastidio porque me acostaba y la almohada quedaba llena de pelos. Me pasaba la mano y mi mano quedaba llena de pelos, y fue una situación estresante. No va a ser traumante porque realmente no me importaba tanto, pero sí era molesto. Entonces me lo tuve que rapar. Al principio no quería, me daba miedo. Me había visto muchos filtros de TikTok, de esos que te ponen calvo, y no quería. Cuando me tuve que hacer la idea de que me iban a rapar, antes de curarme y todo eso, yo veía en filtros de TikTok y lloraba cuando me veía así pelada. Pero cuando me cortaron no me sentí tan mal como pensé que me iba a sentir. Y ya por suerte ahora estaba creciendo bastante rápido, entonces sí, me afectó bastante la pérdida de pelo. Pero ya estoy bien con la idea de tener poco pelo. Bueno, esas son todas las preguntas por hoy. Esta ha sido un poco largo, bastante largo el
el episodio de hoy, pero ya termina acá, lo prometo. En el episodio que viene, y va a ser la parte 2 de este, voy a terminar de contar todo desde donde me quedé, desde el cumple de mi hermana hasta ahora, hasta la actualidad. Entonces, véanlo, ¿sí? Véanlo. Si no, los voy a perseguir en las noches. Va a quedar acá el remordimiento. No vi el segunda parte del episodio de Mariale. Nos vemos, bueno, no sé si nos vemos, nos escuchamos pronto. Chao.